Muy buenos días a toda nuestra estimada audiencia. En especial, muy buenos días a la comunidad Somaica. Hoy tenemos un webinar con el cual estamos cerrando nuestros ciclos de webinar de este año y de hecho estamos cerrando los webinars del CUCAL 13 y tenemos un tema por demás interesante. Pero antes de entrar en el tema del webinar, les preparamos un video en el cual les vamos a dar alguna información relevante sobre Somaica. Esto es para agradecer a nuestros patrocinadores que confiaron en el esfuerzo del staff de Somaica. Tuvimos 11 cursos en línea con 94 asistentes y tuvimos un programa industrial y regulatorio y por lo tanto les invitamos a afiliarse en 2021 a Somaica para que se inscriban al CUCAL 13 con el programa científico. Los mayores detalles los pueden encontrar. Si lo vuelves a repetir, Coral, por favor, para que puedan verlo con un poquito de más calma. Pueden entrar a la página web de Somaica. Ahí va a estar este breve informativo con el cual queremos agradecer a la comunidad Somaica, a nuestros patrocinadores, la confianza en todas las actividades, en todos los esfuerzos que se han hecho. Por eso estamos muy optimistas para el 2021, pese a que pues sabemos que va a ser un año difícil de antemano, pero bueno, también vemos ya luz al final del túnel y por esa razón estamos muy optimistas de que vamos a no a volver a la normalidad, sino vamos a tener una normalidad diferente. Y a esa normalidad diferente les queremos invitar a que se sumen a los esfuerzos de Somaica, a que se afilien a Somaica y de esta manera ustedes podrán ser beneficiados con descuentos en cursos con los eventos que tenemos programados, entre ellos el más importante, el de marzo. Y de una manera especial, pues decirles que el Comité Mexicano de EHDG, que Somaica alberga, también tiene un programa especial que en su oportunidad se les comentará. Es pues para nosotros muy grato dirigirnos a ustedes en este nuestro último evento del 2020. Sirva también la oportunidad para decirles que estamos celebrando 10 años, así que les invitamos también a unirse a esta celebración. Ok, suficiente para lo que es la bienvenida a Somaica. Y ahora vamos a entrar directamente a nuestro tema. Si terminas de compartir la pantalla, por favor, Coral, del mensaje de Somaica. Y vamos a dar la introducción al webinar. En esta introducción al webinar, queremos antes que nada comentarles que el tema de Food Safety Modernization Act pues es de vital importancia, no solo para México, sino para todos los países que estamos exportando a los Estados Unidos de América. Eso quiere decir que ha cambiado el entorno, ha cambiado significativamente y podríamos decir que este cambio ha sido sin duda para un refuerzo de los sistemas de inocuidad. Vale la pena el que reflexionemos que todo esto parte de un evento que todos conocemos en el tema de inocuidad de alimentos como el detonador
de la FISMA, que es el evento de Peanuts Corporation of America, en donde justamente las autoridades en ese momento se dieron cuenta de que se necesitaba reforzar, modificar y hacer una reingeniería de todo el sistema de food safety. Y todo esto pues aterrizó en la llamada ley Obama, que se publicó en 2011, pero que vino a aterrizarse pues prácticamente en 2017. Fueron muchos años de trabajo, fueron muchos años de consultas, fueron muchos años de información que se compartió, y todo esto es justamente lo que está ahora como respaldo de las actividades para quienes deseen exportar a los Estados Unidos, de México, por supuesto, de Latinoamérica y del resto del mundo. Y sin duda alguna, lo volvemos a reiterar, consideramos esto como un gran aliciente y un gran refuerzo para la inocuidad a nivel mundial. Baste decir que no solamente lo están tomando los países que están exportando a Estados Unidos, sino también lo están tomando los grandes productores de alimentos, los grandes comercializadores de alimentos, los esquemas mundiales de inocuidad alimentaria también, todos se han alineado con FISMA en los requisitos, y por ende, para la comunidad que produce alimentos, para la comunidad que fabrica alimentos, para la comunidad que está apoyando a estos sectores a través de la investigación, a través de la academia, a través de la extensión, pues es importantísimo el estar al tanto. Entonces voy a dar paso a la presentación de Katy Gombas. Katy Gombas es una persona que ha colaborado durante mucho tiempo. Voy a leer su currículum en inglés porque su presentación está en inglés. Esta presentación, como toda la sesión, va a estar grabada. Ustedes la pueden consultar y la idea es que de esta sesión podamos seguir en comunicación en un futuro cercano, en el 2020. Okay, Katy, I'm going to introduce you to our audience. For me, it's a pleasure, really a pleasure to, it's delightful to make the invitation to Katy to participate with us, because she's really involved in what FISMA is, in what FISMA looks for, and what are the expectations in the United States of America, not only for us as a requirement, but it's like a culture, like a food safety culture. And she's really working for that culture. So it's my privilege to introduce you, Katy Gombas. Thank you, Katy Marco. Gombas. You're welcome. Katy Gombas is a food safety consultant providing FISMA solutions to the food industry. Katy is the chair of the Food Safety Preventive Control Alliance Executive Advisory Board and co-chair of the Food Safety Preventive Control Alliance Preventive Control for Human Foods, trainer of trainer work group, and the international subcommittee. Katy is a Food Safety Preventive Control Alliance trainer of trainer and lead instructor for the Foreign Supply Verification Program and the Preventive Control for Human Food curricula. Katy was an FDA senior advisor supporting the agency FISMA implementation efforts, including regulator training and the FDA FISMA Technical Assistance Network. Prior to FDA, Katy held corporate food safety positions at Dean Foods and Kraft Foods. So, Katy, thank you so much in the name of Sameica for accepting this invitation. Please, it's your turn. Thank you. Thank you, Marco, very much for the invitation. And I'm so happy to be here. What I'd like to do is go to the next slide, tell you a little bit more about the Food Safety Preventive Controls Alliance.
I did retire from FDA about 2 years ago, and now I'm working a lot for the Food Safety Preventive Controls Alliance and offering training programs to the industry to help them comply with FDA's regulation. So while I was at FDA, I did work on both the preventive controls for human food regulation as well as the foreign supplier verification program rule. So I'll give you a little bit of insight in how FDA, why they did what they did, and what you might expect if you were to be inspected under the preventive controls rule, or if your importer is inspected under the FSVP rule. The Alliance has 4 training programs. The first one is for preventive controls for human food. So if you are a manufacturer, processor, or holder of food, I'm sure Marco and Esmeralda are probably offering these courses in Mexico. It is a very valuable course if you're not familiar with the regulation. And then they also have a training program if you're also manufacturing animal food. There is the newly released training for the mitigation strategies to protect food against intentional adulteration. This is actually now released, it's not in progress. It is how to conduct vulnerability assessments. So this again would be an excellent opportunity if you are covered under that regulation. But what I wanted to do today was actually focus on the last program. It's the Foreign Supplier Verification Program training. What we've done at the Alliance is we have developed an optional module that is specifically for foreign suppliers. So knowing that you are a foreign supplier and not an importer, I think it would be good to just remind all of you what your FSVP importer may be asking you for. So let's go to the next slide. So this optional module, and Marco, I can send you a document that you could distribute to all the attendees today that has text that will describe or explain more in depth the slides that I'm about to present. But this module will provide foreign suppliers more information about what the FSVP regulation requires of importers. This module is specifically designed for the suppliers. If you took the full course, which is about a day and a half, that is specifically for the importer. So I'm just going to give you a condensed, abbreviated version of what the FSVP rule requirements are. But just remember, those rule requirements are directed to the importer, not the foreign supplier. So if we go to the next slide, tell you about why FDA wanted to develop this. I believe Marco mentioned President Obama. Under his era, they had put together the Food Safety Modernization Act, and that is a law. And this law dictated FDA to write various regulations. There are 7 foundational regulations. This is one of them. But Congress, the US Congress, their intent for FDA to develop this regulation was to ensure that imported foods into the United States meet the same level of food safety standards that are required of food produced in the US. So what this means for us is if you are a foreign supplier producing food that's under the preventive controls, human food rule or animal food rule, or the produce safety rule, if we're importing in from Mexico, produce items, then those firms, those facilities need to also comply with these regulations. The other aspect of the FSVP rule is Congress said, all right, if you need to be sure you're in compliance with those regulations, but you also need to be in compliance with the Food, Drug, and Cosmetic Act, which there's 2 parts. Food shall not be adulterated, and that's under FD&C 402. And then also food must not be misbranded with undeclared allergens. And of course, this is for human food only. So if we go to the next slide, I'll get into more details about this regulation. So the key principles, I call this regulation a record-keeping rule because there's going to be a lot of records that the importer has to keep. But I also call it a communications regulation. This is forcing importers to now have conversations with their foreign suppliers. So if you're not aware of an importer importing your products,
you need to start having those conversations, because there's a lot of work that needs to be done. And what I'm going to show you is the FSVP importer needs to show FDA a lot of documentation, and much of that documentation will come from you, the foreign supplier. So the FSVP requirements are risk-based. In other words, the hazards are identified by product types and by supplier. So when an importer puts together their FSVP, it needs to be by food type and by supplier. Even if they're importing produce in from various suppliers, they're going to have an individual FSVP for each of those suppliers. And the reason for that, each supplier does things differently. They may have different water supplies, different facilities, different employees, different ingredients, raw materials. So that's why FDA was very specific about this. If we go to the next slide. Here I want to focus on definitions. So when we say food, and I'm talking about human food, it includes any ingredients in food and beverages, food additives or colors. It includes dietary supplements, and in FDA's regulation, they also had packaging and other food contact substances. So what that meant is packaging materials that make direct contact with the food would have to have an FSVP. But FDA got a lot of feedback saying, this is very unmanageable. How do we do this? So as of today, FDA is now practicing enforcement discretion. They are not enforcing this aspect of the rule requiring an FSVP for food contact packaging. Next slide. Now I'd like to define FDA's definition of foreign supplier. So they say that it's for an article of food that the establishment that either manufactures, processes the food, or raises the animal, or grows the food, so this would be the farms, particularly growing produce, that is exported into the United States without any other further processing that consists solely of addition of a label. That is the definition of a foreign supplier. So I think many of you on this call today would meet that definition if you are exporting into the United States. We'll go to the next slide for the next definition. This is the importer. And when we teach the full course to FSVP importers, there's a lot of discussion because everybody's going, well, you're the importer. No, you're the importer. It's very important to understand who will be the FSVP importer, because they will be held accountable by FDA. So for FSVP, the U.S. owner or consignee of the food, the article of food that's being offered for import into the United States. So I've highlighted here, the way to think of this is it's the U.S. owner or consignee at the time of entry that owns the food. They either own it, they have already purchased it, or they have agreed in writing to purchase the food. If there is no owner or consignee at the time of entry, then the importer is the U.S. agent or representative of the foreign owner or consignee at the time of entry, as confirmed in a signed statement of consent to serve as the importer under this subpart. So that's very important, that what would constitute or be a good way to have that signed consent. Frankly, it could be an email. It could be an email between that agent and the representative, the foreign representative, and the agent bringing that food in. We'll go to the next slide. So I want to make sure people understand the FSVP importer is different than the importer of record that we've known for many, many years. The FSVP importer needs to reside in the U.S. It's somebody in the U.S. because if FDA were to come and do an inspection, right now they're doing them remotely because of COVID, but it needs to be a physical facility in the United States. And that's the person that FDA is going to hold accountable for all the records required under FSVP. So let's go to the next slide, please. So let's talk about who could be the FSVP importer. So it could be the importer of record if they're in the United States. So I think about the importers, there's a lot of them in New York, Miami, and here in the United States.
I picture it's 3 guys in an office with 2 phones. They probably never had any food safety training in the past. They've never been regulated by FDA in the past. It's simply the guys that are on the phone bringing the stuff in. On the other hand, it could be big companies like Kraft, General Mills. They're manufacturers, they're processors, but they also serve as their own importers. It could be retailers like Walmart, Costco. It could be a broker, a distributor, and in the case of produce, it could be a consolidator that meets this definition of importer. If we go to the next slide. The next definition that's important in the FSVP rule is a qualified individual. So the food importer, they're going to be required to do a number of activities, and I'm going to show you the next slide that will show what those activities are. But each of those activities, there's about 9, they have to be done by a qualified individual. Now, the definition of a qualified individual under the FSVP rule is a little different from preventive controls. It is a person who has the training, education, or experience or combination thereof necessary to perform the activity required. And FDA also said, and can read and understand the language of any records that the person must review in performing this activity. So I want to give you a heads up as a foreign supplier in South America, Latin America, what this means is the importer's qualified individual in the United States may not speak Spanish. So if you send your records to them in Spanish, they will be responsible for having them translated into English for FDA's review. But the FSVP importer may ask you to translate them into English. That's always a possibility. So let's go to the next slide to look at all the activities that require a qualified individual. Conducting the hazard analysis. So the FSVP importer, they have to decide who is going to do that, who has the adequate training, experience, or combination thereof. They're going to have to evaluate the supplier, approve the supplier, have written procedures for bringing those goods in, verification activities, verifying the supplier is controlling the hazard they've identified, corrective actions, reevaluation of the supplier, which is required at least every 3 years. And then I said this is a record-keeping rule. There's a lot of records to be kept. So they'll have to think through who will be their qualified individual, because most likely it will be different people. Let's go to the next slide. So I want to talk now about the products that are exempt under FSVP. So any juice or seafood would not importers of juice or seafood would not have to comply with FSVP, because those provisions, import provisions, are already cited in FDA's HACCP regulations. Alcoholic beverages under certain conditions, and products that are not intended for sale or distribution in the US or intended for personal use, they would not be under FSVP. So research, evaluation, samples coming in just for testing in a lab. It could be food imported that will not be actually distributed in the US and personal consumption. If we go to the next slide, there's 2 other categories that are exempt. If it's a USDA regulated product, because FSVP is only for FDA regulated products. And food manufactured, processed, raised, or grown in the US, then exported and returned back without further manufacturing or processing in a foreign country would not be under FSVP. So it's good to understand those exemptions. Next slide, please. So I don't know if any of you are doing low acid canned foods, but FSVP does apply, but in a bit of a different way. So the canned food regulation, 21 CFR Part 113, if you are a canner of foods, low acid canned foods, you're already under that regulation and you're managing microbiological hazards. So what FSVP means is the importer would need to assure the foreign supplier is controlling other hazards, chemical and physical. And they would need to have a hazard analysis for that and any controls and verification that are applicable. So I call it a mini FSVP. If we go to the next slide.
This is what I call the wallet card for the importer. He should really, or she should have it in their back pocket. It's a card, and these are all the requirements that they have to meet. I'm going to go through each one of these in detail. So let's go to the next slide. And I'm going to talk about how this could impact you as a foreign supplier to an FSVP importer. So the hazard analysis, the importer is required for every food type and every supplier to assess biological, chemical, and physical hazards. And this hazard analysis must be documented by the FSVP importer. So this is where I'm expecting, and I've heard this already, that FSVP importers, because remember, some of these aren't the scientists, they are actually asking their foreign suppliers to provide them with a hazard analysis. But remember, that activity must be done by a qualified individual. Next slide. The second requirement is evaluation approval. The importer must first evaluate the performance of the supplier. What this means is they must look at their processes and procedures. What is the foreign supplier doing to control the hazards that have been identified in the hazard analysis? And what is their history of compliance through third-party audits or regulatory compliance? The FSVP importer may ask the foreign supplier for their food safety plans so they can see the processes and procedures, and they may also ask you for third-party audit reports. If we go to the next slide, I just want to show you, FDA has on their website, it's a supplier evaluation resource tool. If you're not aware of this, there's a web link at the bottom. Marco will be sending you this PowerPoint or providing it to you, so you have this web link. I would recommend you go in, because the FSVP importer is going to look at the supplier's regulatory history. So they're going to go into their database, put in your name, your location, and they're going to look for any warning letters, import alerts, recalls, import refusals, inspection results. If you've had an FDA inspection, because FDA is publishing all of this information about food, foreign firms and US firms across the globe. We go to the next slide, please. So once the FSVP importer does this evaluation, then they're required to have a written procedure for approval of all foreign suppliers. Let's go to the next slide. So before importing, the FSVP importer must now verify that the supplier is controlling the hazards they've identified, that the FSVP importer has identified as needing control. So there's different methods of verification. So the FSVP importer must determine not only appropriate verification activities, but frequency of those activities. Next slide. So I've listed what FDA considers appropriate verification activities, and these are very important and have a major impact on a foreign supplier. The first one is audit. An annual audit is the default verification activity if there is a serious hazard identified, serious adverse health consequences or death to humans or animals. We call this a SACODA hazard. So if there's a SACODA hazard, and what that means, because FDA has a list or a publication, what it means is anything that could cause a class 1 recall. So that might be something like salmonella in ready-to-eat food, or an undeclared allergen that could cause an allergic reaction in a sensitive individual. So it has serious consequences or death. So an annual audit would be required by the FSVP importer for the hazards identified in the hazard analysis for that food or food type. The other verification could be sampling and testing. This could be a test result on each lot of some ready-to-eat food or produce item that needs to be free of salmonella or listeria, what have you. So that is a verification activity, as well as review of the foreign supplier's records. I think of if anybody's roasting peanuts and they're being imported in, the importer may want the roasting CCP records.
And there could be other verification activities, but again, just a heads up to the FSVP importer could be asking their foreign suppliers for the audit report, and they will be requiring the annual audit. They may dictate that audit, or they may ask you if you've already had an audit, but suppliers cannot audit themselves. It must be a third party. And the importer may be asking for test results. They may ask you to test or have products sent to a lab, or they may ask you for your preventive controls records. Let's go to the next slide. So the FSVP importer, they need to ensure that the verification activities are properly performed. And if an importer discovers that a foreign supplier is not producing food in accordance with their preventive controls plan or produce safety plan, then the FSVP importer will be contacting the foreign supplier for their corrective actions, and they need to document these, and FDA will be looking at those. And I must say, corrective action, if it's an egregious situation, the FSVP importer may disapprove the foreign supplier and go with someone else. Let's go to the next slide. So remember that again, the FSVP importer is going to be held accountable. The FSVP rule permits, however, the FSVP importer may rely on others, including the foreign supplier, to perform those various FSVP tasks or activities, so long as those activities like the hazard analysis, evaluation, verification activities are conducted by a qualified individual. But the FSVP importer still has to have a qualified individual to actually review all of the other entities' documents. So there is a situation, as I mentioned before, that the importer cannot rely on an audit conducted by the foreign supplier themselves. It must be an independent third-party audit. If we go to the next slide. So some importers, they may not have to meet the full standard requirements, and I want to talk about that. FDA calls these modified requirements. So in this case, the importer and the foreign supplier must demonstrate and document that they meet the eligibility criteria. So here's the criteria to have a modified or a kind of a partial FSVP, if you will. It's if the importer is very small, or if imported food is coming from certain small foreign suppliers, if the imported food is from foreign suppliers in countries with food safety systems recognized by FDA as comparable or equivalent. And right now, FDA has that information on their website. There are only 3 countries that have this recognition, and it is Australia, New Zealand, and Canada. But again, those recognitions are also dependent upon if it's human food or animal food. I believe the Canadian recognition is only for human food. If the importer imports dietary supplements or dietary supplement components, there is a modified requirement there. If we go to the next slide, I want to stress now the importance of communication. As I mentioned in the beginning of my talk, it's very important for the foreign supplier and the FSVP importer to have conversations. This should have started early on when the regulation first came out and the first compliance date hit. But the foreign supplier may be asked to provide additional documentation to their FSVP importer. And if you are importing into the United States and nobody's contacted you, I'd be a little suspicious. So I would certainly, it would behoove you to understand who is identified as the FSVP importer for your goods coming into the United States for human consumption. So everyone in the foreign supplier importer chain could benefit from initiating discussions as soon as possible. Next slide, please. So what I'd like to do, just to end with a few slides, the FSPCA had an annual conference this week, and so one of the FDA presenters was so kind to give me some of his slides. But I wanted to show you what the importer inspection results have looked like.
thus far this year. So FDA is on a fiscal year. So this is from October 1st to September 30th, 2020. They have a work plan. They always at the beginning of the year determine how many inspections they want to do. So they had slated 1,400 FSBP inspections at a US importer. The human food, there was 1,325 planned, and animal food 75. But the lower part of the slide shows you what did FDA actually complete. And I must say, with COVID coming and in March, it did slow down the agency a little bit, but they still did accomplish 93% of their FSBP inspections, which they are doing. 100% of these are being done remote, which, by the way, the law allowed that to be done. That's how this FSBP inspection was designed, is so that the importer could actually electronically send their FSBP to FDA, and then investigators or inspectors would inspect them at the desk or at home. So what was completed was 93% of human food, and then 89% of animal food. And FDA has already planned their inspections for FY21 and are already conducting those inspections. If we look at the next slide, it shows you the deficiencies cited by FDA. Here is what FDA said for the top 5 human food FSBP citations. They went in, and you look at this, 485 FSBP importers did not even have an FSBP. That's inexcusable to me. People should know about this regulation. It was published back in 2017, I believe. There's no reason for people not to know about this. The other citations was documentation of the foreign supplier approval. FDA, there was nothing to show that they actually had approved the supplier, the date of approval, and how did they approve them. There were 47 situations out of the total of inspections in FY20 where there was no written hazard analysis. There might have been some form, but not enough to identify the hazards that needed to be controlled by the foreign supplier. The evaluation, remember I said that was where the importer would be asking the foreign supplier for their food safety plans. They'd be looking up on FDA's website the compliance history to determine if there was any import alerts, inspection findings, or recalls. 44 of the FSBP importers didn't have that, or at least they didn't document that. And then lastly, establish written procedures to ensure appropriate verification activities conducted. There were 39 citations there. The next slide, I want to show you, besides the inspection results, FDA also has in their toolbox, enforcement toolbox, warning letters. And the first warning letter was issued in FY19. This warning letter was actually the result of a foodborne outbreak that involved tahini. So when FDA went and to see where the tahini ingredient came from, it was imported. So they went to the FSBP importer, and the importer did not have any FSBP. So they were cited with the first warning letter by the agency. In FY20, there was 36 warning letters issued, and FY21, 8 warning letters issued. So you can see the warning letter, that's where there is a serious observation if the importer fails to comply. So this may even be issued warning letters if FDA does an inspection and they come back and do a re-inspection and the importer still has not taken corrective action, then that would be a situation where someone could get a warning letter. All right, so next slide. That's all I have for now. So I believe Marco is going to reserve time at the end after the next presentation for questions. So thank you all very much. I hope you enjoyed this. Thank you so much, Kathy. Nuestro siguiente participante es el ingeniero químico Ulises. Ulises, si puedes prender su cámara, por favor. Y Coral, si puedes proyectar su slide de presentación. Ulises nos preparó un slide donde nos cuenta su formación. Así que para no
omitir alguna información relevante, Ulises, te voy a pedir tu apoyo para que seas tú quien nos cuente sobre tu formación y tus antecedentes. Y lo Aquí pones en está modo ya la presentación diapositiva lista. y vamos, bueno, hola a todos, yo creo que va a ser en español en mi caso, ¿verdad? Sí, Para más fácil. adelante. Bien, pues soy mexicano, tengo 25 años trabajando en la industria y pongo el continente americano porque es donde principalmente me he desempeñado estos últimos años, ¿no? Si empezamos a dar clic a la pantalla, va a empezar a aparecer, ¿no? Primero, pues lo que decía mexicano, ingeniero químico, tengo una maestría en La Salle Bajío en ingeniería administrativa y calidad. Y bueno, soy bendito entre las mujeres, tengo puras mujeres en mi familia, 2 hijas y otras 2 o 3 adoptadas que le llamo así, porque viven en mi casa casi todo el tiempo. De todo comienza mi carrera profesional en el 96, trabajando para Nestlé y General Mills. Ellos hacen un joint venture que se llama CPW, y ahí comencé a trabajar como operador de línea. Entonces, de ahí empiezo, son como 3, 5 años ahí, como operador. Paso después a la parte de especialista sensorial y descubro que comer no solo es comer, sino que es toda una ciencia y aprendo a hacer paneles sensoriales y toda esta cuestión. Posteriormente muevo al hacer el coordinador de la planta para Food Safety y todo el esquema de HACP y seguridad alimentaria. Y a partir de ahí me nombran jefe de calidad de la planta. ¿Sí? Unos años después, pues me agregan también la parte de HSE, que es Safety, Seguridad y Medio Ambiente. Y finalmente, pues acabo tomando todo el paquete que le llamaban QC. Me vuelvo como uno de los primeros QCs que existen en el mercado. Ahí ya le empiezo a agregar banderitas a mi carrera profesional porque me hacen gerente regional de América Latina y veo plantas en México, en Brasil, en Chile y empezamos a hacer, le llamaban algunos como una especie de Frankenstein, pero es un esquema muy, muy bueno hacerlo todo integrado. Integramos lo que era todas las normas OSHA, las ISO 14, ISO 9000, el FSC y el Nestlé Quality Management System, que era un sistema interno de Nestlé. Todo junto bajo un solo certificado, entonces esto favorecía mucho la sinergia. Ahí empezamos a hablar mucho de lo que es cultura, que es un tema que a mí me encanta dar, porque platicábamos hace unos minutos antes con Katy de que puedes hacer todos los sistemas que quieras a una organización mientras la cultura no le cambies el mindset y no lo comprenda. Ella se desayuna tu estrategia y definitivamente se sufre mucho para implementar cualquier sistema, llámese como se llame. Soy un fanático del comportamiento de las personas, trabajar con personas y la parte cultural. Y de ahí empezamos a hacer una cosa que le llamaba Business Integration, que era Quality and Business Review, que era toda la integración de las cadenas que le llamamos stakeholders, que normalmente creen que no tienen nada que ver con food safety y calidad, que son el business, marketing, ventas, supply chain, todas las áreas externas que normalmente no están en la planta. Metimos algunos programas de reducción de queja y todo con un alcance muy, muy proactivo. ¿Sí? Esto es algo que vamos a hablar. Después, yo estaba muy tranquilo en Nestlé y llega un headhunter y me dice, ¿qué te parece, Ulises, si trabajas en Kerry? Y me invitan a trabajar en Kerry como director QC de la región Latinoamérica y aparte me hacen director de asuntos regulatorios. Formo parte del Comité Global de Kerry para definición de políticas de calidad, seguridad alimentaria y también del Comité Global para definición de políticas de higiene, seguridad laboral y medio ambiente. Ahí trabajamos durante 5 años en muchos proyectos también proactivos con sistemas. Ahí empezamos a ver mucho más FESMA, que es cuando comienza a ser tocado todo el tema FESMA en el mundo. Reducimos muchísimas cosas. Para empezar, el ambiente laboral, 90% de accidentes se redujo con ese tema cultural de la seguridad y la inocuidad. Y las quejas prácticamente bajaron como un 60 o 70% en 3 a 5 años. Después me mueven y me dan la oportunidad de ir a Estados Unidos y pues actualmente tengo el rol de director de Food Safety, Seguridad Alimentaria y Sanidad, mucho más enfocado en la parte de sanidad para Canadá y Estados Unidos. Tengo mucho contacto con organizaciones como la SSAFE, el GFSI, FARP y una organización que se llama The Business Factory, que está a toda América Latina, que son ejecutivos, pero que hablamos más de temas de negocios, ¿no? No tanto como seguridad alimentaria, pero yo siempre traigo un poco mi entorno de ingeniero, de la industria, dentro del negocio,
cómo cuando se descuida la calidad o la seguridad alimentaria, que yo le llamo que es como el aire acondicionado, nadie le extraña hasta que se descompone, y cuando se descompone cierran todas las empresas. Entonces, eso es muy peligroso y por eso me invitaron a este grupo de ejecutivos a nivel de América Latina. ¿Sí? Y el último clic que tengo ahí es un grupo que formamos, al inicio se llamaba Inocuidad por México, solo por el placer de ayudar. Se nos ocurrió una idea de armar un grupo en WhatsApp, utilizando redes sociales. Probablemente lo vamos a migrar después a Telegram o Instagram porque ya está llegando a un tamaño considerable. Se fundó con el objetivo de compartir conocimiento dentro de América Latina sobre temas de inocuidad. Y eso es lo que me conectó ahorita con Somaica, inclusive. Entonces, eso hace que la red sea mucho más poderosa y sobre todo con un sentido muy, muy genuino de ayudar. Entonces, esto es muy brevemente, 25 años de carrera. Estoy a sus órdenes y también para la integración de este grupo, que ahora se llama Inocuidad por Latam, debido a que empezamos a integrar gentes de otros países como Centroamérica, en Costa Rica, en Chile, Colombia, y entonces dijeron, ¿por qué no más hablan de México? Hablemos de Latinoamérica, y entonces hablamos de Latinoamérica. Hay otro grupo que es en portugués, aunque hay brasileños en el grupo, tenemos otro más, pero en Brasil, porque los brasileños hablan portugués, y ahí son más de 1000 personas profesionales dedicados a la inocuidad. Y acá es solo por el placer de ayudar, no vas con el nombre de ninguna compañía, vas con tu nombre, vas con tu experiencia, con el objetivo de compartir conocimiento y pasar un rato agradable también. De repente Marcos y el equipo de Somaica forma parte de repente evitamos mucho los chistes, pero sí se tolera uno que otro por ahí. Y lo importante es compartir conocimiento científico y que tenga validez oficial para alguien que no lo conozca, ¿no? Si alguien tiene una pregunta, ahí se resuelve o se trata de resolver entre todos. Esta es mi carrera, este es Ulises Carrillo, y a sus órdenes. Muchas gracias, bueno, Ulises. De nada, Esmeralda. Sí. Ahora pues seguiría esta parte de que nos cuentes un poquito tu experiencia con la implementación de FISMA en Kerry, ¿no? ¿Cuáles fueron esos retos? ¿Dónde están hoy en día en la implementación de estas 7 leyes que aborda FISMA? O si quieres particularizar en alguna de las que pues ha tenido mayor relevancia para la empresa, si nos pudieras contar un poquito al respecto. Claro, lo primero que hay que entender de FISMA es que si ustedes ya cuentan con un sistema GFSI, no deberían de tener tantos problemas, ¿no? Debería ser más sencillo cumplir con FISMA. Las auditorías normalmente, la FDA es muy organizada y muy planeada, entonces te mandan con tiempo cuánto te van a auditar, te empiezan a mandar checklist y preguntas que tienes que ir contestando para poder pasar su auditoría. No es algo que yo les invitaría a que se estresen mucho, más bien que se ocupen. Sobre todo entender que el objetivo de FISMA pues tiene 4 cosas muy importantes, ¿no? Ya lo mencionaban anteriormente en la presentación, que pues es la mejora de los colaboradores. También se mejora mucho pues, la operación. Si tú estás en cumplimiento con FISMA y con tu sistema GFSI, normalmente hay menos estrés. Los colaboradores trabajan más felices. Entonces, aunque no lo crean, tiene un impacto en la felicidad y eso es algo de las cosas que costaba trabajo entender, ¿no? La gente creía, ¿y eso qué tiene que ver con el ambiente laboral? Digo, tiene mucho que ver, si lo haces bien, impacta, obviamente, tiene un enfoque en la inocuidad de los alimentos, pero tiene otra palabrita que de repente no nos acostumbramos a tener y probablemente Kerry es uno de los grandes aprendizajes incluso con proveedores, ser proactivos, ¿no? Los controles tienen que ser dirigidos a los peligros, no poner más de lo que se necesita, no menos, pero sí ser muy proactivos. Entonces, ya platicaron a quién le aplica, a quién no le aplica, pero mucho de lo que se hablaron, a mí me gusta mucho este enfoque de FISMA que fue donde están como nuestros grandes retos, ¿no? Que hablaba del análisis de los peligros, controles preventivos, el monitoreo, las acciones correctivas, y una palabrita que ven mucho en el HACP, que es la verificación y la validación, y el reanálisis para asegurar que su proceso está seguro. Otra cosa bien importante y que es muy retador es todo tiene que estar documentado. De repente yo cambié de una cultura muy documentada como es la latinoamericana y paso a la cultura en Estados Unidos y hay menos documentos allá, curiosamente, pero
ese es como uno de los grandes retos. ¿Cómo documentas todo, sobre todo las verificaciones y validaciones? Un ejemplo que nos pasó en una de las plantas de México cuando tuvimos la auditoría es el programa o validación de los procesos térmicos. La FESMA y FDA están muy conectados, entonces se deben de tener bien identificados cuál es su PC, o punto de control que pide FESMA, o PCC en HSP, y cómo lo validan, pero esta validación tiene que ser con un laboratorio que es reconocido por FDA. Y eso de repente, pues dos cosas pasan, cuesta mucho y la otra es que si no tienes todos los registros y toda la información científica bien sustentada, pues este laboratorio no te va a certificar y seguramente no vas a pasar la auditoría de FESMA. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros temas que podría decirles que más que como las leyes que se cumplan o cada uno de esos apartados, son cosas muy particulares dentro de los controles que piden de proceso, ¿no? Uno de esos controles es estos PCCs validados bajo laboratorios, organismos reconocidos con FDA y FESMA. Si no tienen esto, normalmente en la página de FDA encuentran cuáles son esos laboratorios y pues hay que hacer cita porque muchos de ellos están muy saturados y no es tan sencillo como lo quiero para mañana. Tienen que estar muy organizados, por eso es que la FDA y FESMA les manda con mucha anticipación cuando vienen las auditorías. Hay que hacer un plan y un programa para preparar muy bien lo que se pide, ¿no? Todos los requisitos. Otra de las cosas que veo muy diferentes y que podrían de repente pues no tomarse igual si tienen un GFSI, por ejemplo un HCP, los controles de saneamiento o que se le conoce como sanidad en los Estados Unidos, en el HACP está integrado como dentro de los programas de prerequisitos, antes del HACP, en los programas de prerequisitos, pero en FESMA se toma como sanidad, y sanidad tiene todo, prácticamente es hasta un pilar, inclusive por eso yo existo, soy dedicado solo al tema de la sanidad. Y la sanidad tiene una particularidad que si, de nuevo, no somos disciplinados, pues seguramente van a tener muchos problemas para pasar la auditoría. ¿Por qué? Porque deben de estar todos sus SOPs o Standard Operational Sanitation Procedures deben de estar escritos, deben de tener una secuencia lógica científica de cómo se hace la limpieza de los equipos críticos. Hay un link interesante entre los SOPs y los programas, por ejemplo, de zoning o de las áreas, que normalmente se clasifican en o zona 1, 2, 3, que es directo, zona 1 es directo contacto con producto, zona 2 adyacente, 3 ya más lejos, 4 ya por los pisos, ¿no? Hay poca probabilidad de contaminación. Todo esto está ligado con los SOPs. Los SOPs tienen que estar documentados de tal forma que cualquier persona los pueda seguir y debe de haber registros de estos SOPs. Ese ha sido un gran dolor de cabeza, porque las personas están acostumbradas como a ir a hacer limpieza y piensan que es solo tirar agua y mojar equipos y echarle jabón y de repente no se hace ninguna monitoreo, verificación ni validación. Y ahí es donde tenemos incumplimientos con FESMA, ¿no? Y la otra cosa más interesante, saber por qué haces un programa de sanidad. Y estamos tocando solamente un tema que es el SSOP. Todos los procedimientos, todos los equipos deben de tener estándares de limpieza escritos, de preferencia con fotos, y de ahí se entrena todo el personal para que puedan ser repetibles y reproducibles. Ese tema de los SSOPs ha sido, los hemos trabajado los últimos 2 años y seguimos retrabajando, porque tienes que tener a las personas muy bien entendidas y entrenadas sobre ellos. De ahí partes a hacer lo que es el monitoreo, verificación y validación. Y las validaciones también, ese procedimiento tiene que estar por escrito, tiene que tener sustento científico, debe de ser con laboratorios externos reconocidos, todos tus resultados de monitoreos, que normalmente para una validación de SOPs pues utilizas ATPs, adenosine trifosfate, para la parte de limpieza, y debes de utilizar la parte de monitoreo microbiológico de indicadores, porque de acuerdo con FESMA no es necesario el monitoreo de los patógenos como tal. Está cambiando también eso. En Estados Unidos al principio no se podía y ahora depende del tipo de riesgo de los productos. Si es ready to eat, sí ya se solicita que se haga análisis de patógenos, pero se tiene que bloquear
el producto hasta no tener resultados. Entonces eso genera un impacto muy fuerte en el negocio. Ahí es donde hemos tenido muchos problemas porque obviamente las áreas externas del negocio, cuando le dices, pues tengo que validar mis procesos de limpieza, empiezan a preguntar, ¿pero por qué? Si nunca se hacía, ¿no? O ¿qué cambió? Y pues cambió FESMA, bienvenido al mundo FESMA y a las nuevas regulaciones. Y ahora tenemos que validar y verificar todo. La validación es 3 lotes consecutivos, porque debe ser estadísticamente confiable. Disculpen que me vuelva un poco técnico. En que pasen tus limpiezas de acuerdo a los criterios establecidos microbiológicos o de ATP. Ese tema parece muy sencillo, pero ha costado muchísimo. Otra cosa que es una muy buena práctica y que tiene que estar documentado y que normalmente se asume es, no sé si están familiarizados con el Master Scale Sanitation o el MSS en inglés, que no es otra cosa más de que un programa maestro de limpiezas. Tiene que estar todo programado. Entonces, tienes que respetar el programa y tiene que estar en base al riesgo, porque muchas veces el MSS lo establecen, o había algunas plantas que hemos encontrado que lo tenían establecido en base a productividad y no en base al riesgo de food safety. Y ahí es otro mindset interesante, por eso digo, el tema cultural se vuelve todo un tema para poder implementar exitosamente estos sistemas nuevos que tipo FESMA. Entonces el MSS también tiene que estar escrito, debe de estar a 52 semanas, ya debe de estar programado y clasificado por tipos de limpiezas, no necesariamente semanal, diario, es más bien por el tipo de limpieza, que si es una limpieza periódica, que si es rutinaria, que si es janitorial, que si es seasonal, porque hay cosas que haces solo porque te lo permite el ambiente, ¿no? Ejemplo, limpieza de techos. Hay unas regiones en Estados Unidos que neva y es imposible limpiar los techos, entonces se hace limpieza cuando deja de nevar, ¿no? Incluso por temas de seguridad, pero siempre bajo el esquema de entender el riesgo o el peligro asociado a seguridad alimentaria. Entonces, son de los temas cuando hablamos de saneamiento, cómo verificas los MCs, los SSOPs, las verificaciones, y después haces link con algo que he notado que en Estados Unidos, yo vengo de Nestlé, entonces, Nestlé es una empresa que esto lo ha llevado hace 100 años, ¿no? Pero hay algunas empresas que están comenzando a traerlo, es el monitoreo de patógenos, el monitoreo ambiental de patógenos, de nuevo con un enfoque proactivo. Si tú ya encuentras una listeria, una salmonela, y de repente tienes lo que llamaban ahorita del warning letters, por hallazgos frecuentes en zonas 1 o 2 de salmonela, ya es una pesadilla. Entonces, el sistema de monitoreo de patógenos en ambiente es otro gran mindset. Tienes que colocarlo de forma que sea proactivo. ¿Qué significa? Tú lo diseñas, estableces dónde vas a muestrear el ambiente y ligado de nuevo a separación de áreas. Entonces, todo se liga como un macrosistema y debe ser sistémico. Y ese es uno de los otros retos que les invito a revisar en sus organizaciones si lo tienen. ¿Qué tan sistémicamente están trabajando? Porque pueden tener un sistema, por ejemplo, de monitoreo de patógenos. Resulta que hay positivos de Listeria y Salmonella y el de sanidad ni enterado, ¿no? Entonces, esto está mal porque está desconectado el control que te ayuda o la medida de control que elimina tu riesgo, ¿no? De forma proactiva. Pero si están desconectados los sistemas, pues vas a tener muchos problemas, ¿no? Porque ya cuando llega al de sanidad y tienes una cantidad impresionante de positivos, ya es remar contra corriente y se vuelve muy, muy estresante el tema, porque todo mundo se estresa, ¿no? Especialmente si ya tienes un warning letter. Y los warning letters no es algo muy bueno porque ya no te permite trabajar en calma, porque tienes visitas muy frecuentes y no es algo saludable de tener, ¿no? Entonces, el control de monitoreo de patógenos es algo que yo les invitaría a revisar. Y cuando digo revisar es primero establecerlo de acuerdo con los principios del HACCP. ¿Cómo lo van a hacer para que sea proactivo y lo tengan de preferencia? Y cuando digo de preferencia, póngalo como must be done, así mandatorio, ver tendencias.
si empieza a haber crecimiento de microorganismos indicadores tipo enterobacterias, TBC, algún otro tipo de indicador, que reaccionen, no esperen a tener listeria o salmonella, ¿no? Y entonces va a funcionar. Si no lo tienen ligado así, les invitaría a que vayan y lo revisen. Ahí son de los temas que más frecuentemente, y me podrán corregir, Katy, si no es así, pero normalmente son los disparadores de muchos de los warning letters en los Estados Unidos, son los positivos de salmonella y listeria. Ya cuando llega producto acabado es porque el ambiente ya lo tienes muy saturado de eso, entonces muchas de las warning letters han venido, se han ocasionado a raíz de encuentras positivos, no se hizo nada, no hubo una acción correctiva, el ciclo que les comentaba de reanalizar y revisar que tus acciones y controles funcionaron o son efectivos, se rompe ese ciclo porque no se trabaja de forma sistémica y no estás utilizando una herramienta muy buena como control de patógenos o monitoreo de patógenos en ambiente para poder ser proactivo. Entonces son de los temas que también yo les diría, vayan, échense un clavado de nuevo, revisen cómo está funcionando su sistema de monitoreo de patógenos, si realmente los está alertando o no, porque si no está siendo así, pues van a tener malas noticias pronto, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante y que hemos estado trabajando muy fuerte junto con los equipos de Food Safety y Sanidad de las plantas? Son los controles de alérgenos. No hay que hacer las cosas muy complicadas. Los alérgenos, pues si la planta no fue diseñada muy bien y que normalmente es lo que sucede con los negocios, siempre empiezan chiquitos y un poco desorganizados, es muy raro que tú trabajes en una planta o en una organización que desde Greenfield todos los estándares de calidad fueron perfectamente diseñados. Muchas veces se van acomodando de acuerdo a las actualizaciones, a las necesidades, al crecimiento de los negocios. Entonces eso va a ser retador. Yo les diría que se echen un clavado. Son informaciones que tienen gratis. En la FARP, si ustedes se meten a la página de la FARP, hay el famosísimo libro verde y sigue siendo vigente. Lo leen y tienen que establecer un programa de alérgenos. Porque ¿qué ha pasado con los alérgenos? Muchas veces el ataque del alérgeno es reactivo. Se quiere resolver con limpieza. Y la limpieza es como la última etapa de tu proceso para eliminar un alérgeno. El alérgeno lo controlas desde la entrada de los materiales, que es otro de los puntos de FESMA que te piden, que es control de proveedores y de suministros, pero alérgenos tiene que estar parte de eso, ¿no? Y cuando ya tienes un sistema de control de alérgenos desde la entrada, separación de áreas, etiquetado, todo lo que te menciona en el famoso librito verde, pues entonces tienes un programa como lo que pide FESMA, proactivo y no reactivo. Entonces yo les recomendaría aquí FARP, van a la página, hay muchísimo material que es gratis y lo pueden descargar, incluido el libro verde, y pueden establecer un buen programa de alérgenos cubriendo toda la cadena de valor, no nada más tratar de resolver el tema de alérgenos limpiando el equipo que lo tiene, ¿no? Porque un alérgeno, que es una proteína, la puedes eliminar fácilmente con cualquier detergente alcalino clorado, como tipo el que vende Ecolab, se llama Advantis. Prácticamente aumentas la concentración y agua caliente y no hay proteína que lo aguante, ¿no? Solo que el equipo esté súper mal diseñado, no lo vas a poder eliminar jamás, ¿no? Pero entonces, los invito a que revisen eso y sean muy responsables en cuanto a la declaración también en etiquetas y el control del alérgeno, porque si por diseño el equipo no es limpiable, no tienes un buen control de suministros, no tienes una validación de las etiquetas, el almacenaje tampoco lo tienes controlado, pues el limpiar no te va a resolver un posible cross-contamination con alérgenos y puedes tener un problema muy serio, que es el siguiente y último punto que puedo decirle que tienen que también atacar muy duro, que es el tema de retiro de producto, ¿no? Cuando ya pues se nos vino el problema muy serio que hay que retirarlo del mercado. Hay que practicar mucho los retiros, no haciendo retiros, sino hacer ejercicios de recalls para cuando pase de verdad no se nos vuelva una crisis, y sino un issue que podemos controlar de forma de nuevo proactiva, porque los sistemas
no fallan porque uno quiera, fallan porque pues, los humanos de repente cometemos algún error o porque algo falló en el sistema que no debería suceder si se hace de forma correcta. Pero es mejor estar preparado. Entonces, el sistema de retiro es algo que también tiene y FESMA insiste mucho en que lo tengan bien documentado, probado, que lo hayan hecho sus ejercicios. Entonces, esas son de las cosas que yo podría compartirles en la experiencia estos años, no solo en los últimos con Kerry, sino en anteriores experiencias, que si ustedes trabajan muy fuerte en una cultura proactiva, en los programas de prerequisitos que pide, tanto FESMA, hay un documento que podría pasarles una tablita de las diferencias entre FESMA y por ejemplo, FSC, SQF, la mayoría tienen concordancias en elementos. Entonces, los sistemas, pues, yo lo veo, son prácticamente iguales o muy similares o equivalentes, buscan lo mismo, que es la protección del consumidor o de quien consume el producto final, para evitar daños colaterales y al final que todo el mundo tenga un empleo, ¿no? Porque los retiros de productos dañando personas, pues cierran empresas y cerrando empresas, pues se generan otros problemas. Entonces yo veo que todos manejan algo muy similar, por eso les comento, si tienen un sistema GFSI, no se preocupen mucho, no digo que no se ocupen, ¿no? Pero no se preocupen tanto por FESMA. Si tienen bien implementado su sistema GFSI, hay pequeñas cosas que son diferentes. Y la otra muy importante que comentaban en la presentación anterior, es importante entender las leyes que rigen en Estados Unidos para saber a quién les aplica, a quién no les aplica. Como les van a compartir la presentación anterior, ahí viene muy claro quiénes deberían estar más preocupados. Hay otra cuestión que menciona mucho FESMA, que es por la cantidad de producto que estás exportando a los Estados Unidos, también la frecuencia con la que te visitan, pero yo les diría que eso no lo tomen tanto en cuenta, es más bien preocúpense porque hagan siempre productos inocuos y pongan sus controles, tanto de HACCP como de FESMA, muy aterrizados en el piso. Es importante que estén bien documentados, pero a veces los sistemas se vuelven muy de documentos y se pierde de vista el piso. Yo algo que de repente les sorprende mucho acá en Estados Unidos es cómo viene un director al piso y habla con los operadores casi 3 veces por semana, ¿no? Digo, bueno, es que el valor agregado está en las fábricas, en el piso. Entonces puede estar muy bien en el PowerPoint o puede estar muy bien en el documento que estamos viendo frente a nosotros en un escritorio, pero si vas a una planta y ves que el detector de metales le falta una ruedita y se ve que gotea aceite o algo raro, pues algo anda mal con ese PSC y sobre todo con la verificación en campo del esquema, ¿no? Yo diría que esos son lo que yo podría compartirles es no pierdan nunca de vista el piso. A resumen, asegúrense que todo está documentado y que la documentación se habla de nuevo con el piso, que lo validan y lo verifican de acuerdo a lo que la norma pide. Cuando digo la norma es, pues en este caso es la regulación de Estados Unidos, y las normas locales o los países donde van a poner su producto, en este caso es Estados Unidos. Eso es bien importante porque a veces lo asumimos y pues nos llevamos sorpresas muy desagradables. Es importante tener una matriz de cumplimiento legal y tener a alguien de regulatorios que les esté aclarando dudas sobre el tema de interpretación de esas normas, que muchas veces ahí son como los abogados, te dicen una cosa y suena muy complicadísima y tú entendiste una y resulta que era otra cosa, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría ponerles ahorita de experiencia o de los puntos que yo considero más relevantes que deberían de cuidar para asegurar que no tengan, que duerman bien, que exporten mucho a los Estados Unidos y que la gente de Estados Unidos reciba productos muy inocuos, muy sanos y que evitemos retiros y que evitemos daños a los negocios. Trabajen mucho en sus validaciones, que sean científicas, no las dejen a la ligera, todo bien documentado, convenzan mucho su cultura, que el que está poniendo diario la verificación o el monitoreo del punto crítico de control o del punto de control, entienda cuál es la consecuencia de hacerlo mal, ¿no? Y si él lo entiende o ella lo entiende o esta persona lo entiende, seguramente tendrán crecimiento de negocio
tendrán experiencias muy buenas y probablemente no aparezcan en los, como comentaban, en los publish de la FDA, porque es muy desagradable aparecer ahí en esas cartas, pero recuerden que todo esto es público. Si de repente hay un problema con su negocio o con su empresa, será publicado y todo el mundo se enterará. Entonces, esto no es algo que se le desea a nadie, se pasa bastante mal y no se necesita si se trabaja a conciencia a nivel piso en estos temas que les platicaba. Hay más, pero toqué como los más relevantes, que eran estos controles de procesos con registros, control de saneamiento con MCS, SOPs, validaciones y verificaciones, los controles de alérgenos, proveedores, monitores de patógenos. Sí, eso sería lo que yo podría compartirles. Y bueno, aquí a la orden para si tienen alguna duda o pregunta más específica de cómo implementar algo, pues con todo gusto. Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias. Una plática muy aterrizada, muy importante en cuanto a las experiencias. Así que agradecemos mucho tu participación. Kathy, would you please turn on your camera, please? Ulises, también con tu cámara. Thanks, Kathy. Thank you. You're welcome, Miss. So we're going to start today's Q&A session. Kathy, Ulises, the questions to Kathy will be addressed in English, and the questions to Ulises will be addressed in Spanish. Okay. So we have first for Kathy. Let me see the question because it's written in Spanish and I have to translate. Okay. So we have the first one. Is there, Kathy, this is for you, is there a course to be recognized by FDA as FSVP qualified individual? No, there is not a course recognized by FDA. FDA was very flexible in their definition. I'll just repeat the definition, Marco. A person who has the education, training, or experience or combination thereof necessary to perform an activity required by FSVP. So FDA is saying if the importer has the person, the qualified individual, to do a hazard analysis, then they would be expecting that person probably to have had like the preventive controls for human food course to teach someone how to do a hazard analysis. Maybe it's somebody that's already doing juice HACCP or seafood HACCP. Approving a supplier, you know, that training would be making sure you've got all the documentation, that they had their audit, they've gone through their verification. So some of these are very simple things to do, but you need to make sure you have a person suitable to do it. But there is no required specific training. Okay, thank you so much. So we're going with Ulises. Ulises, nos preguntan, que comentaste que hay una lista de laboratorios autorizados por FDA para tema de procesos térmicos y nos dicen que dónde se puede ver esa lista. Mira, está en la página de FDA o ellos normalmente algunas personas te pueden asesorar cuáles serían. Yo ahorita recuerdo uno que tiene hasta un nombre un poco diabólico, se llama Dable, que es para la parte de validaciones térmicas, pero está normalmente en la página de FDA. Ahorita no lo recuerdo de memoria, pero lo puedo checar y se los puedo mandar. Pero sí hay una lista que se tiene que asegurar que tiene reconocimiento. No estoy tan seguro que la FDA te dice ¿no? Pero sí debe de estar reconocido, debe de tener ciertos lineamientos para... Es como acá en México con la COFEPRIS, deben de tener ciertas certificaciones.
Si quieres, lo que puedo hacer es busco el link y te lo mando. Hace rato que no lo veo, pero recuerdo que eso hicimos cuando nos certificamos en San Juan del Río. Sí, sí, Ulises, para compartirles a los asistentes. Y pues bueno, yo quisiera ahondar un poquito en esa pregunta en relación al tema de procesos térmicos. La FDA pide que quien haya diseñado el proceso sea una autoridad del proceso, ¿no? Ese reconocimiento como tal, pues no existe, ¿no? Una lista de personas reconocidas como autoridad del proceso. Lo que respalda a estas personas es su experiencia en diseño de procesos térmicos, ¿no? Y pues la FDA revisa los cálculos y toda la información que respalda el proceso, con tal de definir que efectivamente ese proceso es inocuo. Muchas gracias, Ulises. Entonces, esperamos la liga que nos compartes para poderla pasar a los asistentes. Y pasaríamos a la siguiente pregunta para Katy. Oh, Katy, the question to Ulises was related to the low acid canned foods regulation. And the question is if FDA has a list of authorized labs or authorized persons who might act as thermal validation expert process authority. Right. So I would like to know if you can share your comment about that. I mean, is there a list? The validation should be run by a process authority who is recognized by FDA? That's the question. Yes, so FDA, as you know, if you're doing a low acid canned food, you would need to complete an FDA process filing, and you need to have a process authority typically to do any challenge studies that are necessary. And then that data is submitted into FDA. In fact, I know the person who receives them. What they do is they'll look at the documentation, and then FDA will either accept or not accept. They don't approve, they accept, or they'll recognize. I would say, I don't think I'd have to ask my husband because he is a former process authority, and I can go ask him, he's in the next room. But I don't think FDA specifically says you have to have a process authority. I'll ask him quickly, but it would behoove you to have one. So let me go ask him, Marco. Yeah. Or maybe David can enter to the session also. Yes. Okay. Para Ulises, en español. La siguiente pregunta es para ti, Ulises. La siguiente pregunta para Ulises sería, en cuanto a la regulación en México, ¿consideras que su implementación permite, fuera de los esquemas privados de inocuidad, proveer una buena base para dar cumplimiento a FISMA? ¿O qué nos falta en materia regulatoria en México? Esa es bastante interesante la pregunta, es un poco peligrosamente política, pero creo que hace falta mucho más, ¿cómo le llamaríamos? Proactividad. Sí existe un buen fundamento con las normas mexicanas, sobre todo la parte de que piden todos los prerequisitos de HCP, buenas prácticas de manufactura, todos lo piden, incluido FESMA. Si tú tienes eso bien cubierto, es un buen principio. Donde yo noto que hay algunos gaps es cuando ya caminas más hacia los esquemas de validaciones, verificaciones, el mismo HACCP y las TS. Entonces, yo creo que sí es importante que se suban a un programa de certificación con un reconocimiento más internacional, pero sí se puede utilizar, y de hecho se debe utilizar como fundamento la normatividad mexicana que cubre muchos de los fundamentos. Pero sí, definitivamente, si quieres exportar a otros países, sí vas a tener que meterte a
a otros esquemas o otro tipo de componentes. Un ejemplo es esto de la validación térmica. La normatividad mexicana lo toca de una manera muy escueta, si le podemos llamar así, y requieres meterte mucho más a investigar qué requisitos tienen donde tú quieres enviar el producto, porque vas a darte cuenta que te van a pedir ciertas particularidades, tiempos, condiciones que probablemente sean similares, pero si no las cumples al 100% puedes tener potencialmente no aprobaciones y lo más importante, desperdicio de recursos. Entonces, yo sí pido que las complementen, ¿no? Puedes tomar como base la regulación que existe con la Secretaría de Salud y la COFEPRIS y todo lo que tenemos en México, pero sí revisa dónde quieres exportar y complementa, ¿no? Porque si no vas a tener algunos dolores de cabeza. Muchas gracias, Ulises. Entonces podemos decir que las bases en materia de prácticas de higiene son sólidas, pero tendríamos que complementar elementos de proceso, elementos de validación y pues tal vez yo añadiría a lo que comentas el tema de defensa de alimentos. Exactamente, sí. Algo que tenga ya un reconocimiento más internacional también. Muy bien. Muchas gracias, Ulises. No, gracias a ti. Kathy, do we have David answer? I couldn't find him. I'm sorry. So I'm actually asking another colleague of mine via text, so I'll find out. Okay, so we're going to the second question to you. Is any Latin American country being considered to be equivalent like Canada, New Zealand, or Australia? And if not, what do you recommend in order to be considered? Yeah, as far as I know, FDA has not embarked on that process. It's a very big project because you need to have the government agency, the competent body in the country working with FDA on the project. They will bring a team over from the United States. FDA will come over, work with the authorities, in this case in Latin America, the government authority, and then they would pick a firm or a facility, food manufacturer, to actually do various reviews. My thinking right now, Marco, is that that's probably been put on hold if they were thinking about it just because of COVID. It's a lot of in-person looking at the records at a facility. Can you hear me? Yes, yes. Okay. Sometimes I lose. Yeah. Okay. So one way to initiate the process is I can send you, Marco, the link for FDA, or I can try to find it and put it into the chat. And there's information in there if a country or firm are interested in this equivalency. Okay. Thank you so much for the question. And I will add, I would like to hear your comment about, we know that China made an agreement with FDA in order to make the project for the food safety system in China. But China is not recognized, I think, because they have a few years working on that system. But is there any comment on how China is working with the food safety system, which is what they say is very similar to FSMA? Right. That's very, yeah. Yes, Mark, I'm not aware. I don't have that information about any dialogue or conversation between FDA and China. I'd have to inquire with the group there. The International Affairs staff would be responsible for that. Okay, okay. Thanks a lot, Kathy. So we are going again with Ulises. Ulises, nos preguntan,
si tú sabes si existe alguna auditoría específica para tableros y sistemas de climatización. No, no conozco una auditoría específica. Y yo ahí lo que te recomendaría es pues, trabajar mucho con los expertos de la marca que compraste, explicándoles qué es lo que buscas, ¿no? Normalmente no creo que exista algo así, ¿no? Como tal. Lo que se hace muchas veces para los equipos es se trabaja con los proveedores o fabricantes, pero ya con un alcance de seguridad alimentaria, de verificar, que no sé qué es lo que buscan ahí, las condiciones, ¿no? Cómo se aseguran que las condiciones que reportan sus equipos pues, son confiables. Entonces deben de tener calibración de instrumentos, otras cosas que les permitan referenciar a un estándar reconocido lo que les está enviando pues, el equipo. Yo lo que les recomendaría, pero no creo que no existe una auditoría como tal. En mi experiencia, inclusive las empresas con las que yo he trabajado desarrollan en base a ese trabajo colaborativo con los proveedores, checklist y ya generan auditorías internas de cumplimientos con estándares, ¿no? Pero yo sepa, no existe algo así. Hay algunas empresas que podrías encontrar que se dedicaran a eso, pero no sé qué tanto reconocimiento tengan. Al final, la última palabra la va a tener la autoridad, ¿no? Pero proactivamente te diría, puedes ir armándolo junto con el fabricante, el equipo de inocuidad y se arma un esquema de auditoría interna, que normalmente no es algo que pide FESMA, pero sí HACCP, ¿no? Las auditorías internas, como tal. Muy bien, Ulises, muchas gracias. Kathy, we have a third question for you. And the question is related to the numbers that you present about the findings of FDA. And there is a question that says that you say that were 485 foreign suppliers who didn't have a foreign supplier evaluation or plan. The question is, how can you explain that if they are importing to the States and they should have accomplished with that regulation? How can they send the products? That's the question. So that's a very good question. So FDA said when they rolled out their inspections for FSVP that they were going to educate while they regulate. Because a lot of the importers, and as I mentioned, they're not used to having FDA conduct these inspections. So FDA would give them the information about what they needed to do, and then they would come back for a re-inspection to verify that the firm did indeed put their FSVP together. So that would be primarily why. If they went back and they still did not put the program in place, that's when you saw the warning letter numbers. Okay, very interesting. Thank you. Ulises, tenemos otra pregunta en relación a el tema de los procesos de limpieza. Aunque la regulación de Estados Unidos de América en materia de controles preventivos no obliga a validar los procesos de limpieza, nos preguntan aquí si tú tienes alguna recomendación para validar dichos programas. Sí, de hecho se escribió un protocolo de validación para Kerry, como bien dices, va mucho cómo se establece internamente. Lo único que sí tienes que cuidar es que esté científicamente y estadísticamente demostrable, que no sea algo subjetivo. Un ejemplo de cómo se estableció acá es, tú tienes que seguir los 7 pasos, ¿no? Tu procedimiento, los 7 pasos o principios de una limpieza efectiva. Si son 5, 6, 8, porque hay algunas personas que discuten mucho eso no es lo más relevante. Lo más relevante es cuando terminas de limpiar, ¿con qué mecanismo que sea científico, que sea repetible, reproducible, vas a utilizar para verificar que se limpió, ¿no? El primero es, por ejemplo, colocamos ATP. Adenosine trifosfate es una técnica que es un método rápido
para verificar primero limpieza. ¿Por qué? Porque si no remueves los soils o la suciedad de una superficie y aplicas un desinfectante o un sanitizante, la efectividad de ese desinfectante o sanitizante no sirve, no funciona. Y entonces vas a tener automáticamente lo que no quieres, que es el monitoreo de microorganismos. La validación, ese es como un proceso para validar, porque si primero no cumples una condición, que es remover o tener la superficie limpia, no puedes validar. Entonces tu procedimiento debería estar estructurado de esa forma lógica científica y el ATP es un buen método o medición para asegurar que no falles después. La parte científica viene con lo siguiente: tú defines microorganismos indicadores dependiendo de la normatividad, las políticas de tu compañía y muchas otras cuestiones que no vayas a poner en riesgo tu negocio, ¿verdad? Porque luego de repente los de calidad nos vamos al lado oscuro y queremos medir Listeria y Salmonella directamente, ¿no? Para saber que estamos bien. Y eso ya pone muchos riesgos, porque si no tienes un protocolo de control de lo que se está produciendo después, tienes un problema muy serio de retiro. Entonces, lo siguiente es establecer microorganismos indicadores a una frecuencia y bajo un esquema de muestreo científico de vuelta, dónde vas a muestrear y por qué debe tener una lógica tu muestreo. Y esos muestreos te tienen que dar en cierto rango que te garantiza que está limpio. Después lo tienes que hacer, al menos nosotros establecimos 3 veces con diferentes lotes, porque eso ¿qué significa? Validas que tu proceso es repetible y reproducible, que es muy parecido a lo que pasa en el laboratorio. Repetible y reproducible es que a veces cambias de gente, entonces es reproducible con diferentes equipos, siguiendo el mismo procedimiento. Y cuando ya tienes 3 consecutivos, demuestras ante cualquier autoridad que científicamente tu proceso está validado. Ya la verificación la haces una vez al año, pero ya no tienes que hacer toda la estadística. Pero sí al principio tienes que demostrar que es estadísticamente repetible y reproducible. Ese término viene mucho de analítica, ¿no? Entonces, si te juntas con uno de analítica, te va a explicar muy bien el concepto de repetibilidad y reproducibilidad estadística. Y los métodos de limpieza tienen que tener eso. Esa es una condición. Y tú lo estableces, lo escribes, lo revisas con el equipo de inocuidad, la parte de operaciones, y lo empiezas a ejecutar, pero sí tiene que tener datos científicos. No puede ser también que tu laboratorio es interno, porque juez y parte normalmente no es bien visto en ninguna auditoría. Tiene que ser, de nuevo, con una condición científica demostrable, un laboratorio reconocido, certificado y de preferencia externa. No sé si contesté a tu pregunta, pero así es como típicamente es un esquema de validación de limpieza. Así es. Gracias, Ulises. Yo quisiera agregar en ese sentido, Ulises, y para toda la audiencia, que existe un documento guía del Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño, que es el documento 45, justamente que habla de la validación de la limpieza. Y este documento también es gratuito. Lo pueden bajar de la página de EHDG y ahí viene justamente lo que está comentando Ulises. ¿Cuáles son los criterios para considerar que una superficie de un equipo es limpiable? Okay, Kathy, I was sharing with the audience the last question to Ulises because it was a question regarding cleaning validation, and because the Food Safety Preventive Control Alliance and the FISMA says clearly that they don't have to be validated. They recommend validation, but it's not a mandatory issue. We are sharing that there is a document number 45 of the European Hygienic and Engineering Design Group, which talks about cleaning validation. So I would like to ask you if you can also recommend a document, excuse me, or a paper that we can use. I know that we have in our course the reference, but of your own experience, if you can share a comment about cleaning validation. So
I did a lot of my work in the dairy industry with Dean Foods and Kraft Foods. So the companies developed their own policies, procedures. They followed 3A standards, of course, with sanitary design of the equipment. But they would utilize various cleaning systems, and then they would validate, if you will, their cleaning efficacy through a lot of swabbing, ATP. They might do, if it was a ready-to-eat food line, they might do some listeria confirmation testing to verify the cleaning was effective. I think you talked about references or documents. I would encourage you to look at FDA's Listeria for ready-to-eat foods, because in there they talk about validation of cleaning equipment and the importance of doing the verification testing properly, like when to do it. They do discuss with Listeria, after you clean the equipment, document how you clean it, but then run the equipment, let it rumble and roll and do its thing so it kind of shakes out the Listeria, and then do your swabbing. That could also apply with, plate counts or ATP. Just how you do that validation is so important. Thank you very much, Kathy. So we have the last question to you, Kathy. Perdón. Sí, Marco, hay un par de documentos que yo les recomendaría a los muchachos también, o a la gente que está conectada, leer. Hay un documento que la USDA, ellos realmente comenzaron mucho de esto de Clean and Disinfection, que lo encuentran en su página, se llama así BND Response 2018, Cleaning and Disinfection Basics. Está muy enfocado al virus elimination, pero es un documento que sería muy interesante leer. Inclusive en una clase que doy en la universidad sobre control microbiano, utilizo mucho este documento porque habla de limpieza en seco y limpieza en húmedo, que les puede ayudar mucho, ¿no? Sobre todo temperaturas, condiciones, APA Registration Number para desinfectants y todo esto. Es un documento muy interesante de leer. Tiene bastante información y lo utilizaron cuando salió incluso lo del HN1, mucho se creó por eso. Y otro documento o otra página que podrían visitar es el del American Meat Institute. Ellos tienen procedimientos y videos de cómo se hace una desinfección muy gráficamente. Entonces ahí pueden hallar también protocolos muy fáciles de seguir. Ok, muchas gracias, Ulises, por el complemento. So I was explaining to Kathy that this is the last question to you, Kathy, and it's regarding intentional adulteration. As you mentioned during your presentation, there is right now on the Food Safety Preventive Control Alliance a course for vulnerability assessment. Can you go deeper on that topic, and would you explain how does it work, why is necessary, and your recommendation to be prepared to the vulnerability assessment? Okay, let me grab my manual, okay? Okay, I am not a vulnerability assessment instructor. However, as being part of the FSPCA steering committee, I did observe the course, and so I have their manual here. So the course is, I want to say, a day, and the purpose is actually to help individuals develop their vulnerability assessments. Now, FDA provides different ways you can do that. You can use key activity types. You can do a blend between that and a vulnerability assessment. What they say, and I'm going to read this here, the curriculum was designed by FDA along with academics
individuals conducting or overseeing the conduct of a VA vulnerability assessment are required to have successfully completed the training or be otherwise qualified through job experience. Then they say the key activity type, CAT course, is a recommended prerequisite prior to taking the FSPCA vulnerability assessment course. And it says completing this course does not qualify you to conduct other activities within the IA rule. It's only to do the vulnerability assessment. So as I mentioned, there are, what the course is about is how to conduct the vulnerability assessment. I would say this, bring a calculator, because you're having to calculate. They show you that in the event someone was going to intentionally adulterate maybe a 500,000 or a 500-gallon tank of milk with some agent, they actually show you how to calculate the risk based on that. It's a very interesting course. I think they're being very successful. They are doing some of the courses now virtually. You can sign up for them online and do it that way. Also, Marco, they have, and I don't have my little document here, but on FSPCA's website, you can find that there are other intentional adulteration courses. There's the one for employees awareness, the food defense awareness course, that is free. You can take it online. That's available. They have, I want to say, 3 other courses that they're offering. The key activity types, and then there's one about, maybe you remember, Marco, it's something about the validation of mitigation strategies. So again, I can send to you, Marco, for the audience. It's a sheet that shows you all the courses that are available, what's the purpose of the course, what's the cost, and which ones are required per the rule. I can't hear you, Marco. I say muchas gracias. Thank you. Nada. And I'm going to explain to the audience about the courses of the Alliance that you say. Okay, shortly. Lo que Katy nos ha dicho es que hay un requerimiento en la ley de adulteración intencional, intentional adulteration se llama, para que haya un personal calificado que haga la evaluación de la vulnerabilidad. Y la alianza ha desarrollado este curso. Entonces, ella recomienda este curso. Y aparte de eso, nos comenta que hay por lo menos 3 cursos más, uno dirigido a empleados para dar conciencia sobre el tema, y hay otro sobre estrategias de mitigación y otros más. De cualquier manera, aprovecho para decirles que todo esto lo pueden encontrar en la web de la Food Safety Preventive Control Alliance. Si ustedes entran a la web y dan clic, ahí van a ver todos los cursos. Y la buena noticia es que también hay un curso gratuito. El primero, para empleados, es gratuito. No charge for employees. Okay, Katy, is that right? That's I think correct. so. Okay, Yes. that's correct. Okay, Katy. So we have finished with you. We are going to the last question to Ulises, and thereafter we are closing our webinar. Okay. Ulises, la última pregunta sería, si contamos con una certificación en ISO 22000 y nuestro plan HACCP, así como los prerequisitos, se apegan a esta norma ISO, ¿qué ajustes debo hacer en estos dos documentos para cumplir con la ley FISMA? Realmente son muy pocos. Hay una tablita que tengo por aquí que puedo mandarle, porque son varios, pero son muy poquitos. Mucho sobre todo con las condiciones que debe tener con la aprobación de proveedores
particularidades que pide FISMA contra lo que pide el HACP. Si mal no recuerdo, es las auditorías a proveedores. Inclusive, probablemente son menos los que haces cuando tienes un FS 22000 robusto o un sistema ISO. Serían muy pocos. Yo recuerdo, te digo, de proveedores. Hay otros que tienes y no pide FISMA, por ejemplo, las auditorías internas. Realmente son muy poquitos. Déjame buscar la tablita que tengo y te la mando, pero realmente si lo tienes, por eso yo les digo, no deberían de preocuparse tanto. No hagan un exceso de confianza. Lo que les decía, las validaciones de procesos térmicos, ese que ahorita recuerdo, que sería otro. Si, por ejemplo, ustedes tienen un PCC que lo controla es la temperatura, se tienen que asegurar que cumplen con lo que FESMA o FDA pide para la validación térmica. En el caso de proveedores externos, asegurar que hay auditorías internas y tienen los registros de ellos de anualmente visitarlos a los que son críticos, y tengan un programa robusto de aprobación de proveedores. Son los que ahorita yo recuerdo que más frecuentemente tenemos gaps. El resto, la mayoría incluso lo cubre de sobra, un esquema GFSI. Hay algunas pequeñas diferencias, digo. Las principales son la información científica que tienes de tus validaciones, tienen que tener reconocimiento ante ellos, ante FESMA o ante que la información sea equivalente y que sea reconocida. Tienes que asegurarte que antes de que llegue la visita hagas todas las preguntas de, mira, esta es la forma en que, porque te piden información. Valido, y como comentaba Katy, ellos al final aprueban o rechazan, ¿no? Te pueden decir, pues no lo reconocemos. Entonces es importante que la forma en que se presenta también, sobre todo estas validaciones de procesos que son controles para los puntos críticos, estén muy bien reconocidos por FDA y FESMA. Yo diría que eso es lo que hace la mayor diferencia. El resto, buenas prácticas. Si tienes todos los registros, normalmente tenemos mucho más registros de lo que piden a veces, deberías estar muy cubierto. Yo solo te pediría poner énfasis en estos temas de las aprobaciones de tus proveedores externos, que lo tengas de acuerdo a lo que pides, los requisitos, que no lo asumas, y las validaciones de todos los PCCs, si son procesos térmicos, porque yo recuerdo que sí tuvimos que conseguir un laboratorio especial en Estados Unidos, y te digo, y no es muy barato, tampoco es carísimo, ¿no? Pero $70,000 o algo así, sí, $70,000, que recuerdo, costaba la validación térmica de uno de nuestros procesos. Esas serían como las dos principales diferencias. La información científica que soporta tus validaciones tiene que estar muy bien reconocida por FDA y FESMA. Y la aprobación de proveedores externos que estén de acuerdo con las clasificaciones y todo lo que se comentó de no asumir que no lo cubre o no se necesita tener todas las visitas y auditorías de los proveedores. Y ya son los dos principales como gaps. Busco ahorita mi tablita y te la mando, porque había una tablita que me parecía que cuando hicimos esta interpretación FESMA FSC 22000, curioso, hicimos un entrenamiento justo para eso, para ver dónde teníamos esos gaps. Pero esos dos recuerdo que fueron los principales problemas. El resto, no tuvimos ninguna observación, incluso pasamos la auditoría muy bien, pero cuidamos mucho esa parte de la validación térmica reconocida o la de formación científica. Okay. Muy bien, Ulises, pues muchas gracias por tus respuestas. Con esta pregunta cerramos la sesión y pues cedo la voz a Marco para que despida el webinar. Thank you so much for your participation. Thank you. Okay, so we are at the end of the webinar. We celebrate that we have the very first FISMA webinar with Someica, and we are looking for having another one in the first quarter of the next year, and for preparing and to be updated also for next year. So Katy, we will let you know in advance what our plan is, so we can maybe have you again
or another person from the alliance, of course. Ulises, muchas gracias por tu experiencia, por compartir tu experiencia, tu visión práctica y sobre todo esa parte tan importante que mencionaste de la cultura. Y es justo el lema de Someica, ¿no? Someica busca la cultura de calidad en el consumo de los alimentos. Así que justo hacemos clic en todo eso y esperemos nuevamente contar contigo en otro evento que ya les comunicaremos con toda antelación. Sus preguntas que no fueron contestadas o sus comentarios a la audiencia, por favor envíelos. El staff de Someica los va a tomar y vamos a dar un seguimiento. Así que, after saying this, I would only add Merry Christmas to you and your family, Katy, Dave. Thank you. Happy New Year. Muchas felicidades a todos nuestros colegas en Latinoamérica, porque sabemos que también nos están escuchando en otros países de Latinoamérica. Así que esperemos empezar el próximo año con mucho ánimo. Ánimo, que ya se ve una luz al final del túnel en esta cuestión de la pandemia. Ya están llegando las vacunas, ya se hablan de fármacos y sobre todo, cuidémonos, ¿de acuerdo? El mensaje de Someica es muchas gracias. Katy, again, muchas gracias. Saludos a David. Bernarda, and Merry Christmas, Happy New Year to all of you. Thank you.